Sean todos bienvenidos a nuestro auditorio para esta interesantísima conferencia sobre estrategias para el desarrollo institucional, trabajando para una democracia efectiva. Quisiéramos agradecer la presencia de la profesora Isabel Basaga Fernández. Gracias por brindarnos sus conocimientos, ¿no?, que será muy aprovechado por los presentes y por todas las personas que esto quedará grabado, ¿no?, y será pasado constantemente y difundido y quedará también en nuestro archivo audiovisual. Así que muchísimas gracias, profesora. La profesora Isabel Basaga Fernández es profesora titular de la Escuela Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, investigadora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y su área principal de investigación es el planteamiento estratégico en el ámbito público, el gobierno y la administración local. Tal y como mencionó María Elizabeth, también es profesora del Máster en Alta Dirección Pública que ofrece el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, el cual es impartido conjuntamente con la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Sin más preámbulos, pues le vamos a dejar de inmediato con la profesora Basaga. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero plantear la conferencia como una forma de compartir reflexiones, ¿no? Yo les voy a manifestar unas inquietudes que durante muchos años de estudio pues han podido ir surgiendo de mi proceso investigador y de intervención con poderes públicos en políticas, programas y servicios, y he planteado una conferencia de unos 50 minutos, aunque como mi tendencia al monólogo, que aquí algunos ya conocen, es proverbial, pues seguramente se vaya algo más. Intentaré gestionar adecuadamente el tiempo, que ya saben que es una virtud directiva, la cual en mi caso es escasa. Quisiera dejar después un espacio para la reflexión y que ustedes pudiesen pues plantearme aquellas preguntas o las reflexiones que a su vez hayan ustedes establecido respecto a este tema. La disertación la he planteado como una reflexión sobre los principios de la acción pública en contextos democráticos, sus condicionantes y sus consecuencias. Trataríamos de identificar los factores de desarrollo de la democracia efectiva que faciliten la relación entre los ciudadanos, el gobierno y su administración, clave para el éxito de las políticas públicas y de la acción pública. Fíjense que la calidad de la democracia es un tema que preocupa intensamente tanto a los gobiernos como a los ciudadanos. Tal es así que el estudio de la calidad de la democracia se ha convertido en uno de los temas estrella de la agenda de los estudios de política pública. Vivimos en un momento en que no se cuestiona la democracia como sistema político, me refiero, pero sí estamos constantemente cuestionando su funcionamiento operativo, sus manifestaciones, ¿no? Podríamos decir que años de ejercicio de democracia han generado disfunciones en el manejo del sistema político que afectan muy directamente a la legitimidad de las instituciones político-administrativas, cuestión esta esencial para el desarrollo institucional. Hasta bien recientemente, en términos históricos, en tiempo, la calidad de la democracia se vinculaba a la existencia de una democracia electiva depurada, con un buen funcionamiento. Una democracia era tal en tanto que se garantizaban los derechos civiles y políticos, en menor medida los sociales, y en América Latina algunos de los temas estarían muy directamente vinculados a una defensa ineficiente, en su caso, de estos derechos sociales, que se consideraban satisfechos con un buen proceso de transformación del voto en representación política. Así, durante largo tiempo, les decía, hemos concentrado mucho en la legitimidad de los procesos electorales, asumiendo que en esta transformación del voto en representación se encontraba la esencia de la democracia. Y bien, yo me pregunto, y una vez que nos hemos garantizado elecciones libres, periódicas, limpias, ¿qué pasa? ¿La democracia es plena? ¿Está ya? ¿Se ha construido? ¿La hemos desarrollado? Ahora sabemos, vamos aprendiendo a fuerza de sinsabores y también de cometer errores,
que las elecciones son solo una primera etapa de un largo proceso cuyo destino final sería esa democracia efectiva que yo les planteaba en el título de la conferencia. De hecho, las elecciones tienen una primera implicación, que es esa transformación del voto en representación, es decir, convertir la democracia en algo operativo que podamos manejar. Pero su función no se queda en eso, hacen más cosas. Y ahí es donde empieza la verdadera aventura, ¿no? Seleccionan cuando no construyen élites políticas. Próximamente ustedes van a tener unas elecciones, el 16 de mayo, creo recordar, para el Congreso de los Diputados, la Cámara de Representantes, no sé cuál es el Congreso, ¿no? Le llaman ustedes igual que nosotros, para el Congreso. Ahí lo que estamos haciendo es construir élites políticas. De la que construimos esa élite política, la seleccionamos de entre un conjunto que se manifiestan, generamos gobiernos. También eligen ustedes síndicos ese día, ¿verdad?, que van a gobernar los intereses de comunidades políticas concretas. Hombre, la relación entre el Congreso de los Diputados, el Legislativo y el Ejecutivo, imagino yo que será intensa, como en todos los países. Luego, el impacto de unas elecciones de esta naturaleza sobre el gobierno es bien directo, ¿no? Además, unas elecciones establecen las visiones de una comunidad política, los temas que les preocupan, los valores que les son propios y el modo, los mecanismos en los que la comunidad política, por los que la comunidad política apuesta para gestionar sus intereses, eso sí, con contrato temporal, por un periodo, 4 años, 6 años, dependiendo del país y el sistema electoral, porque elegimos a unos y no a otros, apostamos por unas fórmulas y no por otras, hacemos incluso elecciones entre apuestas ideológicas diferenciadas. Luego estamos diciendo cuáles son los temas que nos interesan y el modo en que queremos que estos temas se aborden. Y finalmente, por si fuera poco, las elecciones son una forma para legitimar todo el proceso democrático, que no termina con las elecciones comienza, no tiene fin. Tiene periodos de reevaluación, que son cada proceso electoral, pero no tiene fin, ¿no? En definitiva, las elecciones serían la clave para sostener la confianza de los ciudadanos en el sistema político y administrativo, aunque por sí mismas son o serían insuficientes para sustentarla. Hay que hacer más cosas. Es aquí donde aparece la efectividad de la democracia vinculada a la producción de los gobiernos, a la acción de los gobiernos, a sus producciones, las políticas públicas, los servicios y los programas públicos. El qué y cómo se manejan los intereses de la comunidad política. Vamos a ir desgranando algunas cuestiones y, como pretendo hacerlo con cierta coherencia, les diría que, en primer lugar, vamos a hablar de 4 cosas a lo largo de la conferencia. La primera, las implicaciones de la acción pública en democracia, es decir, cómo podremos decir si una democracia es plena. La segunda, qué determina las producciones de los gobiernos, los determinantes de las políticas públicas, cosas a las que tenemos que atender para seguir profundizando en la calidad de la democracia. En tercer lugar, les voy a plantear brevemente algunos aspectos relacionados con la legitimidad de las instituciones y de las cosas que realizan las instituciones. Y finalmente, de forma breve también, vamos a hablar un poco de cuáles serían hoy las claves para una estrategia de desarrollo institucional que a su vez sea también efectiva. Comenzaremos por las implicaciones de la acción pública en democracias. ¿Cuáles son sus condicionantes y cuáles las consecuencias? La democracia somete a unos requisitos muy exigentes a la acción de los gobiernos. Es muy exigente con lo que los gobiernos hacen. Estos requisitos servirán para medir su grado de efectividad y tendrán como rendimiento un impacto en la legitimidad, en el grado de confianza de la comunidad política en el sistema político-administrativo. ¿Cuáles serían esos condicionantes de la acción de gobierno? Podemos utilizar para analizarlos los 3 lineamientos que las sociedades contemporáneas han consensuado como elementos definitorios de la democracia, que no es otra cosa que el Estado social y democrático de derecho.
¿Cuáles son los condicionantes de la acción de gobierno en los contextos democráticos? Pues miren, respecto al Estado de Derecho, que existen límites al ejercicio del poder. Luego, el ejercicio del poder tiene que estar sometido a la ley y al derecho, y lo mismo que tenemos que tener elecciones limpias, periódicas, competitivas, debemos tener leyes justas, estables, que perduren en el tiempo, que gobiernen a la comunidad política con cierto grado de integridad y que le ofrezcan seguridad de que sus acciones están consensuadas con el resto de sus congéneres. Eso además facilita la relación de los individuos con los gobiernos, en tanto que uno sabe que él como individuo, este principio básico del derecho de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, afecta al individuo, pero afecta al gobierno. Yo sé, confío en que esa estabilidad tenga una doble dirección, no solo que me afecte a mí, sino que afecto a aquellos que yo he determinado que van a gestionar mis intereses. Eso es un condicionante muy poderoso. Podemos tener un buen sistema electoral, como no tengamos unas leyes justas, verdaderamente tendremos problemas de calidad de la democracia. En segundo lugar, el Estado democrático no debiera ser una formulación teórica, ¿verdad? Democracia es elegir, pero sobre todo democracia es participar y además hacerlo en unas condiciones que garanticen cierto grado de competencia, cierto respeto a las ideas del otro, a sus intereses. Esto significa que debemos manifestar actuaciones que reconozcan el pluralismo político, social, territorial, sectorial, es decir, que gestionan intereses plurales, que hay que reconocer el derecho a participar, no el derecho a votar, que ese es un derecho inalienable del ciudadano en una comunidad política, sino el derecho a participar en los asuntos públicos, en los temas que le afectan y, por lo tanto, para que un ciudadano pueda ejercitar ese derecho, necesitamos establecer una serie de condiciones, de mecanismos de actuación que le hagan fácil ejercitar el derecho, no limitarlo. No tener una democracia tan vertical, que participar en la comunidad política termine representando para un ciudadano cualquiera un coste tan alto en tiempo, en oportunidad, que decida no hacerlo, ¿no? Hay que garantizar el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos y, desde luego, todo gobierno tiene que tener en cuenta que tiene un deber muy poderoso y es el deber de rendir cuentas. Pero uno se convierte en el gestor de otros. Luego, tiene que estar preparado para manifestar análisis, evaluación y, cuando no, dimisiones o consideraciones de esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal. Y aquí aparece como una cuestión clave ligada al condicionante democrático para poder determinar si una democracia es o no efectiva, la cuestión de la transparencia y de la ética pública como elementos que se terminan convirtiendo en pilares sustanciales para poder valorar que la acción de un gobierno está bien. Usted podrá tener una producción buena en términos objetivos, es decir, en términos de medición de rendimiento, que como rechinen los mecanismos procesales de cómo se ha manifestado, pierde todo su valor. Digamos que con una acción nos podemos cargar toda una producción, cargar en el sentido de derribar. Y luego los gobiernos tienen que prestar atención a los gobiernos vigentes en las democracias avanzadas, fundamentalmente, y en las democracias normalizadas, podríamos decir, tienen que dar cuenta del Estado social. Es decir, hoy el ejercicio de los derechos en democracia es la agregación de los derechos civiles, de los políticos, pero también de los sociales. ¿Por qué? Porque se ha asentado como un factor clave para la democracia efectiva la responsabilidad de los estados, los gobiernos, en garantizar ciertos niveles de bienestar. Aquí es verdad que se juega con un poquito de trampa, ¿no? Porque el derecho al bienestar se convierte en un derecho subjetivo. Es cada comunidad política en cada momento la que determina hasta dónde debe llegar
esa intervención en el bienestar, qué temas, qué asuntos, qué agenda y con qué alcance. Como las agendas son grandes y variadas, estamos viendo en los últimos 20 años cómo hablar de gobierno empieza a ser difícil, porque uno tiene que hablar del gran gobierno. ¿El gobierno qué es? Los electos, sí, pero claro, es que el gobierno también son las producciones de los gobiernos, y resulta que para producir servicios y políticas cada vez nos apoyamos más en otros niveles de gobierno, organismos multilaterales, sistemas integrados de política regional, organizaciones no gubernamentales, empresas públicas, organismos de emisión. Luego, hablar del gobierno hoy, en las democracias del siglo XXI, es un ejercicio que requiere mucho estudio y que representa una grandísima dificultad, porque lo que tenemos es el gran gobierno, un gobierno extensivo en el que, déjenme que les ponga una cifra, en las democracias del bienestar social avanzado prácticamente la mitad del Producto Interior Bruto, es decir, de la riqueza de una nación, tiene que ver con gasto público, directamente gestionado por los poderes públicos, con sus recursos en sus edificios, no. Tiene que ver con la inversión en carreteras que construye un operador económico, con la gestión hospitalaria, con la gestión educativa, con muchos servicios y políticas públicas en las que hay colaboración público-privada, público-pública e incluso partenariados, ¿no? Bueno, tú pones hasta aquí, yo pongo hasta aquí, vamos a ver qué va saliendo a lo largo del tiempo. Los condicionantes y sus consecuencias afectan a la acción de los gobiernos, obligados a producir, presionados por la demanda constante de acción. Les decía, la agenda es grande, entonces hay una demanda constante de actuación administrativa. Debemos además tener presentes dos cuestiones que operan como una ley de hierro para la acción pública. La primera sería que las políticas públicas llaman a otras políticas públicas. Usted se pone a hacer la política A y tiene que empezar a hacer A+1, A+2, A+3 o incluso B y C, porque es un desarrollo natural de la intervención administrativa que se abran estas otras esferas de intervención. Y un segundo elemento que no conviene olvidar, no conviene perder de referencia, es que además el consumo de servicio público genera expectativa de servicio, con lo cual de la que uno está resolviendo un problema, asumamos que está transformando el estado de la cuestión, pues va germinando sus oportunidades de intervención futura. Se dice que las políticas públicas son como la energía, ¿no? Que no desaparecen, se transforman, entonces se van transformando constantemente, adquiriendo cuerpos, intensidades y manifestaciones diferentes respecto a un problema a lo largo del tiempo. Así, esto implica que los gobiernos y sus administraciones estudien y analicen, regulen, provean de bienes y servicios, transfieran recursos y rentas y apliquen la coerción, hagan casi todo a la vez. Además, es decir, cualquier intervención pública tiene múltiples manifestaciones con la buena intención de tratar de resolver. Con todo ello, pretenden manejar un asunto que no por manido, no por muy usado, ha dejado de ser importante, que es la obligación de atender a los intereses generales. El reto y a su vez el cepo, la trampa de la acción pública, porque ¿quién y cómo identifica lo que es o no es un interés general? De forma pluralista, verticalmente, tecnocráticamente. Aquí les decía, es un reto porque hay que atender a los intereses generales, pero en sí mismo es un cepo. Bien, esta era la primera reflexión que quería compartir con ustedes. La segunda hace referencia un poco a los determinantes de las políticas públicas. Una cuestión clave para la efectividad de la democracia sería la relación que se produce entre sociedad y sistema político. Fíjense que las políticas públicas son un producto del sistema político-administrativo, son sus criaturas. Y analizar cuáles son los determinantes, pues es importante
para mejorar la calidad de las producciones y mejorar la relación entre la sociedad, el sistema político y los propios impactos que las producciones, que las políticas obtienen. Los determinantes de la gestión y las políticas públicas son muchos y además de diversa índole. Haciendo un ejercicio de agrupación para poder analizar, podríamos agruparlos en 3 conjuntos de factores. Los primeros serían los que hacen referencia a dimensiones medioambientales, ecológicas, del entorno social en el que se desarrolla la acción de los gobiernos. Segundos serían los determinantes políticos y los terceros los factores de corte de carácter institucional. Las políticas públicas son al final el resultado de la suma o interacción de estos grupos de factores. ¿Qué entenderíamos por determinantes ecológicos? Pues entendemos aquellos que plantean la relación con el entorno social de las políticas públicas. Cómo es la población y su caracterización sociodemográfica, factores vinculados al carácter del territorio, la posición estratégica de un país o una región en un territorio concreto hace que surjan oportunidades o amenazas particulares. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, la posición que tiene Dominicana en el territorio latinoamericano o de América Latina o de las Américas, la del norte y la del sur, es un elemento a estudiar para determinar algunos de los problemas que tienen ustedes, lo mismo que le pasa a España. España es frontera exterior de la Unión Europea, luego prácticamente todo inmigrante irregular que quiere llegar desde África, ¿por dónde tratará de entrar? Por el punto más cercano, que es cualquiera de los kilómetros de la costa española, cuando no de alguna de las islas que tenemos en África o de los territorios que están en el norte de África. Claro, esos problemas no los tiene Holanda. A Holanda tratan de entrar por aeropuerto, porque llegar nadando por el Mar del Norte no es fácil. Y llegarían ingleses, que quiera que no, ya tienen la Carta de Nacionalidad Europea y ya no generan ninguna dificultad de integración, entiéndanme. Los ingleses siempre generan dificultades de integración, pero que no habrá nadie inglés en la sala, ¿verdad? ¿No? Pero en absoluto eso es solo una broma, ¿no? Pero verdaderamente cambia la posición respecto a un problema con la posición del territorio. El desarrollo socioeconómico, las características del mercado de trabajo, las relaciones internacionales e institucionales, fenómenos de integración regional, tienen impacto en la definición e implantación de políticas públicas, en el modelo de gestión y en la asignación de los recursos. A esto debemos añadir el efecto que ofrece el impacto de la opinión pública, que afecta muy directamente a la composición de la agenda pública, a la definición que se hace de los problemas, a los valores que promueven y al modo en el que se gestionan. De este modo, gran parte del éxito o fracaso de una política pública se juega en las interacciones con el entorno, en la capacidad de renovación del contrato social con la comunidad política, cuando no del equilibrio dinámico, otros lo llaman equilibrio inestable, que termina siendo el ejercicio de la actividad pública. Simplemente a título de ejemplo del peso de los determinantes ecológicos, si uno analiza en las sociedades europeas qué factor o qué factores explican el modelo de bienestar vigente hoy y las demandas respecto al bienestar que hoy existen, prácticamente el 80% se explica en función de 2 variables de corte sociodemográfico. Una, la incorporación de manera extensiva de la mujer al mercado de trabajo, y 2, el envejecimiento de la población. Lo demás importa mucho, coadyuva, pero no explica. De hecho, para entender cómo operan el resto de determinantes, lo que hay que hacer es, en términos de análisis sociológico, es aislar esas variables de carácter sociodemográfico para tratar de identificar
otras relaciones, porque esas lo aplastan todo, ¿no? El tamaño de la población, la formación, el desarrollo económico, la clase social terminan por contaminar la demanda que uno hace de intervención pública. En segundo lugar, quiero reflexionar solo un poco sobre los determinantes políticos. Claro, los temas vinculados al entorno importan, pero importan mucho los determinantes políticos. Los factores vinculados al sistema político y su funcionamiento, como son las características del sistema de partidos y su grado de competitividad, el sistema electoral, de igual modo que la orientación ideológica de los gobiernos, el sistema de mayorías, el tipo de liderazgo político que tiene la comunidad política, tienen impacto sobre las políticas y sobre la gestión pública. La política importa, e importa mucho, aunque entra en el juego de determinantes y está en relación a la presencia como coadyuvantes de factores tanto medioambientales como de carácter institucional. La frase popular que dice esto de que todo es política o la política lo contamina todo, deberíamos descargarla de negatividad, porque cuando uno la dice siempre con ese resquemor del que se siente lesionado, ¿no? Y deberíamos devolverla a su verdadero significado, y es que las políticas públicas son las criaturas del sistema político. Luego, la política es una condición previa y necesaria, ya que es el proceso político el que determina la relación entre las demandas sociales y la respuesta que se da a las mismas. A nuestro juicio, lo que no se puede afirmar taxativamente, que es la carga inherente a esta frase que les decía, es que exista una relación directa entre orientación ideológica de los partidos que gobiernan y producción de políticas públicas, y más en los contextos sociopolíticos que nos toca vivir en estos tiempos que corren, donde tienden muchas producciones de política pública a estar muy normalizadas. Bueno, hay quien habla incluso de la famosa muerte de las ideologías. Yo no lo comparto, pero verdaderamente detrás de la lógica del funcionamiento de la administración, la demanda de institucionalidad hace que muchas veces las políticas sean muy fuertes en su dinámica de funcionamiento y terminen por arrastrar posiciones polarizadas de los gobiernos. Como les decía, la orientación ideológica no es un factor clave, en ocasiones lo es, pero no siempre y para todas las políticas. Ahora, hay un factor político importantísimo. ¿Se puede negar la importancia del estilo de hacer políticas en la producción de políticas? ¿Eso es o no es político? La tendencia al consenso, la democracia pluralista. Algunos de ustedes tendrán una experiencia dilatada en el ejercicio de la acción pública y a buen seguro compartirán conmigo que los gobiernos en general no hacen lo que quieren. Más bien terminan por hacer lo que pueden. Y esperemos que lo que deben, claro. Y luego hay otro grupo de determinantes que se deben, a los que se debe otorgar cada vez más importancia o debemos atenderlos con mayor cuidado, con mayor sensibilidad, con mayor mimo, ¿no? Y son los determinantes institucionales, porque estos sí que terminan por explicar algunos de los déficits de eficacia en las democracias. En las políticas públicas influyen factores que están vinculados al carácter de las instituciones, ya que son, además, un producto de las características estructurales del sistema político-administrativo y de las interacciones que se producen tanto en el seno de las organizaciones como con el entorno que demanda una u otra intervención. Las características del sistema político-administrativo, la experiencia organizativa, el tipo de empleo público, la existencia de cuerpos profesionales experimentados e independientes, el liderazgo organizativo, son la meritocracia, en definitiva, que tampoco es nada nuevo, ya lo decía Max Weber, allá por los primeros años del siglo XX. La imparcialidad, la igualdad de acceso, el mérito y la capacidad no es otra cosa que la manifestación de una necesidad de institucionalidad, ¿no?
son relevantes todos estos factores para la producción de políticas públicas. Está bien cuidar el cuarto de máquinas, porque el barco puede ser muy bonito, pero como la sala de máquinas no esté bien, igual nos quedamos varados en la mitad de la singladura. Luego conviene tener adecentado, limpio, bien cuidado, todo lo que tiene que ver con esto que hemos dado en llamar, yo me pregunto que con cierta dosis de cinismo, la caja negra, conviene que la cuidemos bien, porque lo que pasa dentro de la caja negra es producto de una serie de interacciones que tiene mucha importancia para lo que logramos y lo que nos demanda. Luego, es especial para la democracia prestar atención a los determinantes institucionales. Estos factores permiten apuntar que en gran medida las políticas públicas tienen mucho que ver con el funcionamiento de las instituciones. Esto explicaría, en ocasiones, tanto el modo de actuar como las actuaciones mismas y el impacto que éstas alcanzan. Suscriben una conclusión que los estudiosos de las políticas públicas llevamos diciendo desde hace años, que es que las políticas tienen un camino de dependencia. Es decir, uno puede hacer ciertas cosas hoy porque otros que estaban en su puesto antes que él hicieron otras. Y si no se han hecho esas cosas, hoy no se pueden hacer estas que pretendemos hacer. Opera también como una especie de ley de hierro el camino de dependencia. Luego, a más institucionalidad, casi seguro que vamos a tener más institucionalidad, a menos institucionalidad, casi seguro que vamos a tener menos institucionalidad. Estos factores, los determinantes de políticas públicas, hacen, no lo observan, ahora lo vuelven a observar, operan además de una forma muy curiosa, ¿no? Porque todo tiene relación con todo. Claro, nos pone frente a una visión sistémica o global del ejercicio de la acción pública. El ejercicio de la acción pública tenemos que verlo desde arriba y lleva una doble dirección. Surge de visiones que van desde los gobiernos hacia las sociedades trabajando sobre las maquinarias administrativas, pero también surge al contrario, es decir, es una doble dirección, de top-down, bottom-up, ¿no? Y hay que ver esa dinámica. Y se ve también en cómo se comportan. Digamos que nos surgen la relación más simple, que sería tenemos un conjunto de determinantes ecológicos que actúan como entradas al sistema político. Claro, como actúan en el sistema político, producen unos impactos, unas transformaciones sociales. Y esa es una lógica sistémica razonable. Bueno, también se da otra, y es que directamente las entradas al sistema generan la oportunidad de producir unos impactos y no otros. Y además se da la inversa, a su vez, que es que las propias políticas públicas tienen efecto transformador sobre la sociedad, que a su vez demandará cosas nuevas a la intervención pública. Como ven, cualquiera de las relaciones hay que analizarla bien, porque la complejidad inherente a cada una de ellas es altísima. Confrontados a este esquema, probablemente entenderemos por qué funcionan unas cosas y no otras, por qué se hacen unas intervenciones y no se hacen otras. Y por último, les quiero dejar también sobre la mesa otra inquietud, y es lo importante que es entender la importancia, valga la redundancia, de la cuestión de la legitimidad, la confianza en el sistema político-administrativo. Digamos que las necesidades de legitimidad de la acción pública se han multiplicado. Vivimos tiempos difíciles para la acción pública, ¿no? Así, estamos en un momento de desarrollo de las democracias en el que se encuentran en discusión sus términos constitutivos. Me entenderán. El Estado social, ¿a qué se enfrenta? A la crisis económico-financiera y fiscal, que hace difícil mantener su capacidad de intervención tal cual la hemos conocido,
porque vivimos contextos que en términos de fiscalidad y de recursos económicos son contextos difíciles. El Estado democrático se está enfrentando cada vez más intensamente a la demanda de participación y el Estado de Derecho a la demanda de transparencia sobre el funcionamiento del Poder Legislativo, aunque también del Poder Ejecutivo, y no hablemos, dejemos ese tema para otro día, del funcionamiento del Poder Judicial, que hablábamos de las leyes justas y cómo procesalmente se gestiona. Esta situación es consecuencia del impacto que sobre la confianza ha ido generando la actividad de las instituciones políticas y administrativas, a las que se acusa frecuentemente de no ser suficientemente capaces de revelar preferencias sociales y respecto a las que denunciamos una gestión interesada tanto de las burocracias como de las élites políticas. Podríamos resumirlo en una frase que cualquier ciudadano manifiesta alguna vez a lo largo de su vida en la comunidad política, ¿no? Usted no sabe lo que yo necesito, el que sabe lo que necesita soy yo. Claro, que si uno entiende que los gobiernos no saben lo que necesita, los intereses de quien está defendiendo, desde luego, no serían los intereses generales. En todo caso, parece que fueran intereses particulares o privativos. Veo ciertos gestos de desánimo. No se desanimen. La mejor forma de intervenir sobre un problema es conocerlo y diagnosticarlo. El problema que muchas veces tenemos es que estamos tan orientados a la acción que perdemos la perspectiva, luego no resolvemos los problemas. No se desanimen, están en la parte buena, ¿no? Les decía al comienzo que no se cuestiona tanto la democracia como su funcionamiento operativo. Eso nos deja ante un escenario en que la administración pública necesita legitimarse tanto institucionalmente como por los rendimientos. Cuando hablamos de legitimación institucional, estamos hablando de la confianza en el sistema político-administrativo, y cuando hablamos de legitimidad por rendimientos, estamos hablando de la generación de outputs, ¿no? de lo que sale de la maquinaria, ¿no? Institucionalmente se debe ajustar el comportamiento de la administración a un sistema de valores socialmente aceptados respecto a cómo debe ser la administración pública precisamente en un Estado social y democrático de derecho. A mayor ajuste a esos valores que demanda la sociedad, mayor confianza. A menor ajuste, más distancia, menor confianza, cuando no desconfianza en los gobiernos. El complejo sistema de valores que define la legitimidad institucional se articularía, por tanto, sobre los condicionantes de la acción pública, esos de los que hemos hablado hace un instante, la generación de bienestar social, y aquí es una cuestión capital, el juego de la equidad, que no es otro de quién gana y quién pierde, con la acción de un gobierno. Si ganan siempre los mismos, Houston, tenemos un problema. Claro, porque eso significa que probablemente pierdan siempre los mismos. Eso no es, en ese caso estaríamos ante una defensa ineficaz de los intereses generales, ineficaz, sesgada, como quieran ustedes llamarle. Importa también el comportamiento ético e importan los métodos de gestión. Es decir, la legitimidad institucional se construye sobre estos 4 pilares: Estado social y democrático de derecho, bienestar social, igualdad de oportunidades, equidad, comportamiento ético, transparencia, rigor ético, lucha contra el fraude, lucha contra la corrupción, mayor control, mayores procesos de evaluación, y también importa cómo se gestiona, los métodos que utilizamos para la gestión, la verticalidad o la participación, la democracia pluralista versus la democracia corporativa. Por rendimientos también debemos legitimarlos. No llega solo legitimarse institucionalmente,
también nos tenemos que legitimar por lo que hacemos mediante la producción de políticas, bienes y servicios públicos que respondan a criterios de evaluación de los públicos también socialmente aceptados. La cuestión de los rendimientos se complica en lo público porque no solamente se ve afectada por cuestiones objetivables, cosas que podemos medir, que podemos pesar, sobre las que podemos ver los márgenes de mejora, sino que tiene una importancia determinante los factores perceptivos. De hecho, la calidad de un servicio público casi siempre es calidad percibida. No solo tiene que ver con dimensiones de naturaleza objetiva. Los valores ligados al rendimiento, a buen seguro, les resultarán muy familiares. La eficacia, la eficiencia, la calidad y la equidad, amparados por una infraestructura ética, de ética pública y de servicio público. Existen además algunas cuestiones a las que no debemos perder de vista, como son que la legitimidad de la administración está vinculada a la eficacia y a la legitimidad del sistema político, cuestión capital para tener una democracia efectiva. 2. Está afectada por la presunción de ineficacia de las organizaciones públicas. Ya les señalaba que vivimos malos tiempos, entonces lo público es siempre ineficiente frente al sacrosanto entorno privado que lo hace todo bien y es tremendamente eficaz. No sé cómo funcionará la banca en Dominicana, ¿no? Pero uno no soporta estar 5 minutos esperando en una urgencia, en un consultorio médico público, gratuito, perfectamente, con una cobertura espléndida, y es capaz de estar hora y media haciendo una cola para retirar su dinero, ¿no? Entonces, esto de las percepciones y las actitudes es bien curioso cómo no son unívocas, sino que tienen distintas manifestaciones dependiendo del objeto. Pues bien, que sepan que el que nos afecta a nosotros es la presunción de ineficacia y de ineficiencia. En ocasiones, además, la aceptación casi como un dogma, yo aquí diría que es casi un dogma, de que los ciudadanos votan en función de lo que reciben, ignorando algo que es como el misterio de la sábana santa, pero en la ciencia política, y es por qué vota un ciudadano y por qué elige lo que vota. Y aquí hay una pluralidad de factores que son tan numerosos como estos que estamos enumerando para hablar de la democracia efectiva. Al final se da la paradoja de que en ocasiones incluso uno vota a alguien para que no salga otro, es decir, lo cual tira por tierra la lógica de la elección racional, ¿no? Pero bueno, el ser humano es complicado, no descubrimos nada nuevo con estas apreciaciones. Claro, ¿y esto por qué importa? ¿Por qué importa esta asunción? Porque claro, solo es una obviedad, ¿no? Bueno, pues importa mucho porque contamina las oportunidades de generar confianza en las instituciones y sus rendimientos, de hacer lo que se debe. Claro, si estamos absolutamente obsesionados por el número de votos y entendemos que lo que opera es que alguien recibe algo directamente, pues realmente a lo mejor estamos abandonando el camino de la profundización en los sistemas de generación de confianza, en definitiva de hacer lo que debemos, ¿no? Además, sobre la legitimidad opera otro elemento, también una ley de hierro, hay muchas en el ejercicio de la acción pública, que es la visibilidad, los problemas derivados de la cuestión de la legitimidad en entornos intergubernamentales. No todos prestamos ni el mismo tipo de servicio ni gestionamos el mismo tipo de política. Luego, no nos podemos legitimar de la misma manera. Las cosas que tenemos que hacer y sobre las que tenemos que sustentar nuestro rendimiento, tanto institucional como por rendimientos, son distintas. En general, las producciones de los ayuntamientos son bastante visibles. Uno ve las aceras, observa cómo son las calles, si hay o no socavones, si están limpias, si hay alumbrado, y uno sabe que en general eso es responsabilidad de la autoridad municipal. Luego, para una autoridad municipal, legitimarse por rendimientos es casi una obligación, porque si no, todos sabemos a quién mirar. Oiga, que usted no está prestando el servicio que debe prestar. Claro que cuando uno habla de la hacienda pública y el impacto en la redistribución, la cosa se complica. Ahí o asumimos
el modelo impositivo como algo que ayuda a construir la comunidad política y la vida en sociedad, pues estamos perdidos, ¿no? Utilizando una vieja frase de la Agencia Tributaria Española, o asumimos que Hacienda somos todos, luego necesitamos legitimarnos institucionalmente, o como vayamos al tema del rendimiento nos hundimos, porque si no compartimos el Hacienda somos todos, tenemos un pequeño problema con el fraude, es decir, el dinero no entra en la caja. Entonces hay que trabajar dimensiones distintas. Esto es lo que tiene que ver con la ley de hierro, de la visibilidad. No todos hacemos lo mismo. También pasa con las políticas y con los programas. No es lo mismo la necesidad de legitimación de una política distributiva que de una política regulatoria. Las políticas regulatorias que interfieren en los valores y que en gran medida tratan de proponer un modelo de cambio social necesitan estar muy legitimadas institucionalmente, mientras que las políticas distributivas, por ejemplo, la construcción de una carretera, hombre, uno ve si se justifica en impacto regional la inversión y cómo es la carretera, es decir, si el firme es razonable, uno puede circular, tiene áreas de servicio, entonces ahí lo que tenemos es que afectar o estamos afectados por los rendimientos. Además, vivimos, insisto, en un contexto en el que existen algunas tendencias respecto a este tema que nos afectan mucho, ¿no? En general, las instituciones son peor valoradas que sus rendimientos, con lo cual se convierte cada vez en más importante trabajar la legitimidad institucional. Claro, si nos concentramos mucho en el rendimiento, estamos abandonando la generación de confianza. Luego, existe una modificación lenta y soterrada de los valores de lo público que está dando lugar a un cuestionamiento del funcionamiento de la democracia, ¿no? Y, en tercer lugar, las crisis de los gobiernos afectan definitivamente a la imagen de las instituciones. Las crisis políticas clásicas de crisis de los gobiernos, de mandas tú, mando yo, terminan por afectar mucho a la imagen de las instituciones. Y ya por último, para dejarles intervenir y no aburrirles más, hablaré brevemente de las estrategias para el desarrollo institucional. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Aparte de prestar atención a todos estos temas y meterlos en la agenda, que no estaría de más, conviene empezar a ofrecer una visión de la acción pública más global, más sistémica, más estratégica. Entre otras cosas porque tenemos que cuidar mucho una relación que se da y que opera una vez más como una ley de hierro, es que es posible tener una buena imagen exterior a las organizaciones públicas sin tener una buena identidad dentro, sin que uno sepa lo que está haciendo, para lo que lo hace, que esté contento con su labor, que tenga esa vocación de servicio. Pues a mí se me hace difícil que un servicio público esté bien valorado si aquellos que lo gestionan política y administrativamente no se sienten identificados con ese propio servicio. Entonces caemos ahí en una trampa. Claro, la identidad tiene que ver con la imagen con la identidad. Luego, o trabajamos las instituciones en toda su complejidad o verdaderamente tendremos un problema. Yo aquí propondría 3 líneas de trabajo, ¿no? Una, a la que podríamos resumirla como tratar de huir del rapto de lo cotidiano, trabajando la proacción y la anticipación. En los servicios públicos, en la gestión de políticas públicas por los gobiernos y sus administraciones, pasa una cosa curiosa, que forma parte, además, está sumida en el lenguaje administrativo, ¿no? Y es el que uno hace muchos días de bombero. Hoy he estado apagando fuegos. Y esto de lo urgente arrastra a lo prioritario, ¿no? Eso pone de manifiesto la falta de visión estratégica. Claro, cuando uno está tan reaccionando ante circunstancias que se plantean de manera repentina, realmente le están perdiendo el pulso a su propio desarrollo, a lo que quiere ser y a cómo quiere manifestar su relación tanto hacia adentro como con los ciudadanos. Este es un elemento de gran importancia, trabajar lo que en términos estratégicos se llama el pensamiento global, las visiones sistémicas, en definitiva la anticipación y la proacción
Fíjense, en cualquier país, en cualquier comunidad política, el primer agente de cambio social es la administración pública, es el principal empleador, el que mueve más recursos de la riqueza nacional o municipal, y muchas veces estamos contra la realidad, o sea, pegándonos con situaciones que aparecen de forma muy repentina, aun cuando estaban ahí y prácticamente todo el mundo las conocía, y el último que las descubre es el que tiene que intervenir sobre ellas. Claro, eso genera unas dinámicas tremendas. La administración distante, incapaz de revelar preferencias sociales, tiene mucho que ver con esto. Claro, yo tengo un problema serio y observo con desconcierto cómo, siendo un problema que no me afecta únicamente a mí, aquellos que tienen la responsabilidad de intervenir no hacen, no intervienen, no gestionan, están a otros temas. Pues realmente me siento defraudado, con lo cual retiro mi confianza del gobierno. En segundo lugar, un elemento importante, decimos, las interacciones con el entorno son tremendamente importantes por el impacto que tienen sobre lo que se hace en las políticas públicas. Pues entonces tendremos que gestionar el entorno. Parte de nuestro éxito consistirá en generar entropía negativa, es decir, en que la entropía no se apodere de nosotros, generando organizaciones de aprendizaje que sean capaces de dar una respuesta rápida a las demandas de cambio de las políticas. Y esto no lo podemos hacer solos. La sociedad es compleja, es plural, hay manifestación de distintos intereses, y la gestión participativa y pluralista es un requisito en la gestión de las democracias contemporáneas. En tercer lugar, el ciudadano no es un objeto de acción pública, es el sujeto activo de las políticas. Es el agente crítico por excelencia en cualquier política pública, es elector, es contribuyente y además es consumidor directo o indirecto de los servicios y de las políticas. Luego, no le podemos mirar como si no estuviera, comportándonos en cierta medida como burócratas ilustrados, ¿saben? ¿No? Yo sé lo que el ciudadano necesita, ¿para qué voy a hablar con él? ¿No? No, pues el tiempo de ese planteamiento es un tiempo pasado, porque eso se nos lleva bocados de legitimidad, ¿no? Cuando un ciudadano observa cómo las realizaciones no tienen mucho que ver con los problemas que tiene y la forma en que quiere abordarlos, pues realmente es difícil que manifieste confianza. Además, nos puede ayudar a hacer trabajos que son muy difíciles. Por ejemplo, una cosa difícil que tiene que hacer un gestor público: priorizar. Es muy difícil, pero lo hacemos solos. Entonces, el establecimiento de prioridades lo hacemos tecnocráticamente. Claro, las posibilidades de que esa elección de prioridades esté desajustada es alta, porque está observada a través solo de los ojos de uno de los actores. Otro ejercicio difícil, que además tiene mucha importancia en la equidad: la asignación de los recursos, ¿verdad? ¿Por qué hacerlo solos? Asignar es difícil, tenemos poco para atender mucho. ¿Por qué hacerlo solos? Busquemos mecanismos que nos ayuden a tener un proceso de asignación más eficiente. Y en último lugar, además, la formulación de las intervenciones. Esto ya es más difícil convencernos, y me introduzco yo en esa valoración, a los tecnócratas, de que hay alguien que es capaz de ver una solución técnica más allá de tu propia mirada, ¿no? Pues sí que lo hay. Normalmente el que tiene el problema. Piensen que en general a los técnicos muy cualificados lo que se nos ocurre son las soluciones técnicas más complejas, con lo cual pueden ser difíciles de consumir. Bueno, años de historia de análisis de políticas públicas nos demuestran que hay servicios públicos cuidadosamente diseñados que consume un 10% de aquellos a los que va destinado. Luego habrá que preguntarse qué pasa con el 90% restante. Algo habremos hecho que lo dificulta. Hombre, no hace falta mucho más que echar un vistazo al lenguaje administrativo y a los documentos que salen de las instituciones para darnos cuenta de esto, ¿no? Claro, nosotros lo entendemos porque somos un público cualificado, normalmente con relación con el tema. Hablamos por siglas, por artículos legales que
puestos en relación con el ciudadano que tiene el problema, pues contribuye más a la distancia y el desconcierto, porque realmente no entendemos nada. De hecho, yo cuento siempre una anécdota, y es que a mí me llegó en una ocasión una carta de la agencia tributaria de mi país. Ya cuando te llega una carta, solo ver el sello, ya diríamos que entras en shock, ¿no? Pero encima el procedimiento que se utiliza, correo certificado con acuse de recibo, 7 firmas, documentación, bueno, tremendo. Entonces uno abre esa carta ya con cierta congoja. Es difícil superar sin tener un problema severo de salud esa recepción, pero bueno, llegamos al momento de la lectura y entonces hay un párrafo maravilloso que es el primero, no el último, es el primero, en el que le dicen a usted que en virtud de la ley 30/84 de lucha contra el fraude, en ese momento tú ya no sabes qué has hecho, ¿no? Todo para comunicarme que me había equivocado en la liquidación de mis impuestos en mi contra y que por lo tanto Hacienda me daba una buena noticia y me devolvía 10 euros más los intereses correspondientes. Digo, pues para darme esta noticia casi me matan, no está mal. Pero hay relaciones que son más fructuosas que esta. Bueno, perdónenme la broma, pero es un buen ejemplo de cómo formulamos técnicamente de forma muy intensa, pero en ocasiones esas formulaciones están muy lejos de lo que el ciudadano pretende. Es mucho más modesto que nosotros en sus pretensiones, ¿eh? Nosotros siempre vamos a la fase más complicada, porque fíjense que se produce un tema curioso, y es que normalmente cuando definimos o diseñamos un servicio, una política, un programa, no lo solemos hacer como último. O sea, siempre tenemos la voluntad de servir y satisfacer. Yo creo mucho en la vocación de servicio público, ¿no? Yo la tengo, yo soy empleada pública y la tengo, luego se la presumo a los demás, ¿no? Pero mi impresión es que en esa elección de modelo hay mucho de intentar sorprender y apabullar a nuestros iguales, ¿no? Vean ustedes lo listo que yo soy, que soy capaz de formular de esta manera, que además estoy en lo último de la última tecnología y en el top 10 del conocimiento administrativo. Claro, uno lo hace para demostrar entre los que son iguales su capacidad técnica, su grado de conocimiento de los problemas, lo cual es muy humano, ¿no? Por eso, ¿por qué dejarnos en soledad hacer estas definiciones? Luego, este elemento de dejar de ver al ciudadano como un objeto de las políticas e incorporarlo como sujeto no es nada baladí y nos ayudaría bastante a alimentar la democracia efectiva. Para terminar, les diría 2 cosas muy pequeñas, ¿no? La efectividad de la democracia depende de una gestión orientada a la sociedad, pluralista, dinámica, participativa y con vocación de servicio, porque así estaremos superando la democracia electiva, porque la democracia será todos los días en cada actuación administrativa. La legitimidad se construye cada día. Por cierto, el desarrollo humano y sostenible se alimenta del desarrollo institucional. No esperemos más. Si no hay confianza en las instituciones, se cercenan las oportunidades de futuro de las comunidades políticas. No olviden que el pasado y el futuro, donde libran la batalla infinita, es en el presente. Muchas gracias.